Bienvenidos a todos los que se sumaron a la primera exposición del ciclo de charlas de la cultura afro en Argentina. Hoy vamos a tener la primera exposición con el profesor David Mouso Williams, que es profesor de Historia por la Universidad Nacional de La Plata, maestro de estudios de Asia y África con el Colegio de México y magíster en Servicios Culturales con la Universidad de Santiago de Compostela, que en la actualidad se encuentra realizando un estudio de doctorado en Humanidades con la Universidad Autónoma de Metropolitana. David, ¿te parece que vaya presentando? Sí, por favor. Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación. Vemos a ver si se puede ver la presentación y empezamos entonces. Ahí se debería estar viendo. Vale, perfecto. Bueno, te voy avisando ahí conforme la vayamos pasando, entonces muchísimas gracias de verdad por la ayuda. Bueno, empiezo primero dando la bienvenida a las personas que nos están escuchando, sobre todo agradeciendo la invitación nuevamente de SEDEMA, tanto para la exposición como para la conversación venidera. Saludo nuevamente la iniciativa de charlas en torno a la afrodescendencia, particularmente en Argentina, tomando el Día de las Personas Afroargentinas, que se estableció como 8 de noviembre de 2013. Esto se sabe, pero hay que reafirmarlo, referenciando en la muerte de María Remedios del Valle, una de las principales lideresas de la Revolución Argentina, particularmente en el Ejército del Norte de Manuel Belgrano. Invito entonces, como último preámbulo, a escuchar, a participar activamente de las venideras otras dos charlas que forman parte de este mismo ciclo, con la maestra Analoy Lefargue Cau y Giovanna Pulgarón Garzón, que también van a hablar sobre afrodescendencia, pero obviamente desde otras disciplinas y lugares de enunciación. Si podemos empezar entonces con la próxima. La próxima, ahí está, perfecto. Ahora, no, ahí en eje de presentación nos quedamos. Perfecto. Entonces, quisiera entonces empezar con una breve introducción que tiene que ver justamente con algunas bases teóricas y procesos históricos que voy a referenciar. Pensamiento afrocaribeño como una de las formas específicas en la que se va a constituir la afrodescendencia y particularmente sus contribuciones epistémicas al proceso revolucionario mundial desde la trata transatlántica en adelante. Esas historias o historias del panafricanismo como una forma de pensamiento político-ideológico transnacional que tiene justamente a la negritud, pero una forma ahora nombrada como afrodescendencia, como denominador común. Las nuevas alianzas que se han ensayado, particularmente desde la segunda corriente del panafricanismo y con la Unión Africana, y por último, la sexta región, esa sexta región que ahora referencia desde la Unión Africana a la afrodescendencia y que tiene que ver justamente con un reconocimiento de su peso político por fuera del continente y hacia el continente. Ni hablar unas conclusiones preliminares de todo lo anterior. Si podemos pasar a la próxima. Perfecto. Yo quisiera empezar acá, no para complicar la situación, sino justamente para aclararla, una serie de bases teóricas en las cuales yo parto para hablar de estos temas. Primeramente, también habría que referenciar esta idea de Yamila Ribeiro, que es el lugar de enunciación, en el cual reafirma ella la importancia de la interseccionalidad y particularmente de las múltiples subalternizaciones que sufren las mujeres negras y las disidencias sexuales, esa idea del otro, y en ello el derecho de enunciación como una justicia epistémica que está todavía por realizarse. Eso trae a colación una serie de discusiones, particularmente la idea de transparentar desde dónde uno habla, y en ello ser consciente, particularmente de que si hay lugar de enunciación, hay por ende posición y por ende una imposibilidad de la neutralidad. Ahora bien, en ello nos trae particularmente, si bien se le puede criticar esta idea de reificar o petrificar las identidades, nos trae a colación justamente el por qué uno habla. Y yo tengo que decirlo, y empiezo y acabo en esta autorreferencia, a la reafirmación desde una posición antirracista, particularmente de los estudios africanistas y los estudios humanísticos,
y particularmente también desde las posibilidades del sur-sur como diálogo, y esa máxima que tenía Mariátegui, que era que todo lo humano es nuestro, y por ende todo lo humano me incumbe, me conmueve, y por ello me moviliza. Parto entonces de otra cosa que es muy importante para lo que vamos a hablar ahora, que es la idea de raza como signo, que lo trae acá una antropóloga argentina, Rita Segato, que dice particularmente que el racismo es un acto comunicativo, discursivo, de poder, y no es así una realidad biológica. Esto está de más decir, pero estamos referenciando en ello, particularmente Segato lo estaba pensando en el contexto de las cuotas universitarias a Brasil, y que dice que esa presencia que es inherentemente política de la persona negra en el espacio público, lo entiende como esta idea de que la raza en ti existe en tanto y en cuando comunica o significa. En este sentido, lo no blanco se ha transformado históricamente en un signo o una marca de la conquista, la derrota y particularmente de la esclavización. Ahora bien, el signo no es universal, pero es universalizable, en tanto y en cuando hay procesos que tratan de transformar eso fenotípico en la marca de la conquista en América Latina y más allá. En este sentido, vemos que hay una construcción contingente de esas formas de racialización y particularmente de racismo, y por ello, si bien es universalizable, no es lo mismo el racismo en Brasil, Argentina y Estados Unidos. Son todas formas contingentes de ello. Termino acá en otra cuestión que traía a colación en Bembe, y ahí después menciono las otras dos, no, solo no para abordar demasiado, que es esta idea de que África ha sido también signo, en sentido de signo del salvajismo, en signo de la oscuridad, pero también laboratorio epistemológico no reconocido por parte de los antropólogos, los cientistas sociales, que es que constantemente África es referencia de las ciencias sociales, por ejemplo, también de la psicología, de la antropología, pero es pensado particularmente en lo africano como un espacio de no ser o de no conocimiento. Quisiera pasar entonces a la próxima, ya para no extenderme demasiado en esta introducción teórica. Y cómo se recalca todo esto en el contexto argentino y justamente en lo que compete y nos reúne, es justamente que hacia los 90 vemos una proliferación de estos llamados a la identificación con comunidades justamente racializadas, por ejemplo, las comunidades indígenas y afrodescendientes en Argentina, pero en ello particularmente se da por fuerza de la cooptación neoliberal y particularmente un intento de desconexión histórica, discursiva, de esas luchas, yo mencionaba Remedios del Valle, en las cuales estuvieron no solo partícipes, sino que fueron integrales, que son las luchas revolucionarias, pero también por reconocimiento de derechos cívicos y humanos y específicamente también luchas por la tierra. En este sentido, desde los 90 en adelante, lo que ha acontecido bastante es una intención de hablar únicamente de lo afrodescendiente y también de lo indígena en términos de pureza, y si no lo es, no es reconocido como tal. En este sentido, la destrucción de la estatua de Remedios del Valle, que estuvo poco menos de un año y medio emplazada como reconocimiento de esa lideresa revolucionaria, es una reafirmación de ese signo de la raza que nos decía Segato y particularmente de la construcción histórica de la racialización y racismo en Argentina, que dice que no hay negros y por ende no hay racismo. Continúo entonces en la próxima. Acá no quisiera extenderme demasiado, pero hay que hablar justamente de la trata transatlántica como hecho fundacional de la diáspora africana o afrodescendencia por fuera de África. Y a esto me refiero específicamente con un proceso de acumulación de capital entre los siglos XV y XIX, que va a competir particularmente a los imperios ibéricos, que va a empezar allí, pero que va a continuar particularmente con Gran Bretaña, con Francia, con Holanda, con los receptores, que van a ser principalmente Brasil, Cuba, que va a empezar desde África, perdón, va a empezar desde África y va a recibir particularmente desde América del Norte, Nueva Francia, Canadá, y terminando por Buenos Aires, en Argentina. Esto va a ser particularmente población africana movilizada forzosamente
utilizada como mercancía. Y si bien hay procesos de esclavización y de tráfico humano anteriores a la trata transatlántica, lo que es importante, y no mencioné por tema de tiempo, pero que Dussel y Quijano nos avisan particularmente, es que la trata transatlántica desde el siglo XVI en adelante particularmente es una tecnología de dominación que particularmente va a tener una definición ontológica de lo que es la persona negra y que se va a heredar como marca biológica o biologizada, más bien, en los cuerpos más allá de las revoluciones y de los procesos independentistas en América Latina o en nuestra América. Paso a la próxima. En este sentido, una cuestión que ha sido muy ignorada dentro del propio movimiento panafricanista y que tiene que ver con una miopía, yo diría, de raíz angloparlante, es justamente la revolución haitiana. La primera revolución en América y la primera, además, y una de las pocas de carácter antirracista, que va a financiar y propulsar con su propio horizonte revolucionario otros procesos no solo en América Latina, sino también en América del Norte, que es un poco lo que voy a hablar ahora. En este sentido, no es solo un proceso revolucionario, es decir, no es solo el uso de las armas para un cambio estructural en un periodo corto de tiempo, sino también que es una producción filosófica que también atrae a colación un profesor ahora argentino, que inmediatamente se va a retomar a partir de 1814 con Barón Bastí, que va a hablar particularmente de la civilización en África. Estamos hablando a principios del siglo XIX, de la civilización en África y la idea y la intención de universalizar esa revolución que había nacido en Haití. La próxima, por favor. Ahora bien, de esto justamente lo que es más conocido es el autoexilio y el viaje por parte de Simón Bolívar, que le va a permitir tener una reunión con el primer presidente de esa República Negra, como se ha dicho, de Haití, y que en ello va a tener inmediatamente una promesa, una influencia en Simón Bolívar, que es la independencia solo y cuando acompañe el abolicionismo inmediato. Es decir, hay un apoyo financiero que va a estar comprometido por parte de Haití con el resto de las revoluciones latinoamericanas y particularmente después lo que va a ser Gran Colombia, como una formación que necesariamente tiene que ser antirracista. Y esto de nuevo es esta idea de cómo propulsa una revolución a otras dentro del mismo continente. Ahora, lo que poco se ha dicho, y acá un poco menciono, es como dos rebeliones son inmediatamente inspiradas por parte de la Revolución Haitiana. Acá yo menciono Nat Turner y John Brown, que van a ser a su vez los antecedentes necesarios para la Guerra Civil estadounidense, que es una guerra civil por la abolición. En este sentido, y una de las cuestiones que un poco se ignora cuando se habla de panafricanismo, de afrodescendencia y de revolución afrocaribeña, es la influencia judeocristiana en ello. Particularmente en Nat Turner y en John Brown vemos personas cristianizadas, vemos personas que ven la idea de una equidad racial radical a partir particularmente de sus propias concepciones judeocristianas o sus cosmovisiones religiosas. Otra cuestión que tiene que ver con esta lectura contrapelo, particularmente de la Guerra Civil estadounidense, es que es una instancia, esto nos lo decía otros historiadores como Sim, pero también Dubois, que lo voy a retomar, que la guerra civil estadounidense es en realidad una huelga general de trabajadores, trabajadores forzosos, personas esclavizadas, pero que va a nutrir particularmente a partir de la huida y el reclutamiento como soldados y que va a permitir justamente esa abolición radical de la esclavitud. Ahora bien, inmediatamente vamos a ver una reconstrucción, que es el nombre que se le da al periodo inmediatamente anterior, que va a estar boicoteada por la complicidad particularmente demócrata, luego republicana, el inicio de lo que se va a denominar el Jim Crow Laws, que es el apartheid estadounidense, y el ascenso que va a propulsar justamente la desestructuración de esa reconstrucción afroestadounidense, que va a ser del Ku Klux Klan, que van a ser justamente en respuesta a la reconstrucción y a las posibilidades de emancipación. Paso a otro, por favor.
Ahora bien, entonces es la definición de lo que quería retomar ahí como panafricanismo, es esta idea de un movimiento político ideológico que ve, y esto los recortes temporales divergen, una posibilidad de intercambio y sobre todo de solidaridad político, económica e ideológica entre tanto pueblos africanos como pueblos afrodescendientes. Particularmente cuando hablamos de afrodescendencia política o este panafricanismo, nos hemos centrado bastante en lo que es el África occidental anglófona. Un antecedente, por ejemplo, es Ottobah cubano, que en Argentina no se conoce demasiado, pero que muy tempranamente él era una persona esclavizada que va a escribir a muy principios del siglo XIX. Muy tempranamente va justamente con una base judeocristiana denunciar los males de la esclavitud y plantear un abolicionismo radical que antecede aún todos estos procesos que yo estaba mencionando. En este sentido se diferencia ese panafricanismo, esa afrodescendencia política, entre dos instancias. Una, primeramente, que yo ya estaba mencionando, que son estos cimarronajes, palanques, o en Argentina, como se conoce a veces peyorativamente, el quilombo, y que tiene que ver con una producción filosófica dispersa y estamos planteando ahí una posible genealogía para tratar de atraparla, pero que justamente ha sido perdida muchas veces por un desinterés o falta justamente de cobertura académica al respecto. Lo otro, que es lo más conocido, es post-1945, con las luchas anticoloniales en África, que un poco se empieza a desconectar de esa afrodescendencia, pero que eventualmente es retomada, particularmente, como yo decía, con la sexta región. La próxima, por favor. Acá yo solo quisiera mencionar o traer a colación algunos de esos mal llamados padres del panafricanismo, que son todas personas afrodescendientes, son todas personas que van a organizar los primeros congresos panafricanistas, particularmente desde 1900 en adelante. Y acá solo para mencionar algunos, Marcus Garvey, que va a ser particularmente el hacedor de una de las máximas y políticas más importantes, que es África para los africanos. Marcus Garvey, además, que va a propulsar, rechazando una noción bastante economicista de derechos civiles en Estados Unidos, justamente a principios del siglo XX, que decía que únicamente por medios económicos las personas negras podrían salir de su subyugación. Él justamente critica, por ejemplo, a otros como Booker T. Washington, pero también a un colega como Dubois. Y Dubois justamente es uno de los principales fundadores del panafricanismo, que se mueve constantemente y hace un esfuerzo consciente por conectar afrodescendencia con África, cosa que muchas veces muchos estadounidenses y británicos van a hacer solo de forma instrumental. Y acá tenemos a otros dos que van a justamente inaugurar dos de las grandes conferencias panafricanas, la inicial y una a mediados del siglo XX. Continúo, por favor. En este sentido, dos movimientos político-culturales que a veces han sido tajeados o no interconectados son el Renacimiento de Harlem a principios del siglo XX y el movimiento de negritud, un movimiento más bien francófono que tiene más colación a mediados del siglo XX, pero que van a justamente dialogar porque el Caribe, Europa y África van a ser espacios en los cuales constantemente, a partir justamente de estos congresos panafricanistas, pero otras reuniones, por ejemplo, del Partido Comunista, se van a poder encontrar y dialogar estas figuras y empezar a, por sus propias plumas, pero en diálogo entre sí, producir constantemente conceptos y escritos que permiten un combate retórico, pero específicamente también los antecedentes de un combate político-militar. En este sentido, así tomándolo críticamente, hay una influencia imperialista, particularmente británica, un intento también de lavado de cara. Y como yo mencionaba, centrándome en África Occidental, hay un eje que es bastante angloparlante, secundariamente francófono y poca presencia lusófona, y que va a hablar muchas veces de África, pero es desde la metrópoli.
Entonces, esto no está descargado de contradicciones, sino que constantemente hay una expresión de deseos, y eso lo vemos en muchas de las conclusiones de Dubois, sin materialización de justamente esa solidaridad afrodescendiente y africana que proponía el panafricanismo ya de sus inicios. La próxima, por favor. En este sentido, así también críticamente hablando, el panafricanismo va a tomar dos grandes ejes retóricos. Uno que ya vimos, pero que queda más bien como espectro, más que como referencia, que es Haití. Pero particularmente va a ser Etiopía, en África, también llamada en ese momento Absinia, justamente como un eje de autonomía, porque va a ser uno de los pocos países de África que va a mantener, particularmente después del Congreso de Berlín, a finales del siglo XIX, en 1885, va a mantener una autonomía no solo frente a la colonización, sino particularmente frente al fascismo, que vamos a ver específicamente desde las embatidas italianas entre 1920 y 1930. Por otra parte, hay una idealización de otra supuesta república que va a no solo resistir la colonización de finales del siglo XIX, sino a lo largo del siglo XX, y que va a ser Liberia. Y esto lo vemos sobre todo en ese eje angloparlante del panafricanismo. Ahora, una problemática que vemos es que se invisibiliza particularmente su rol como parte de las colonias no nombradas como tal desde Estados Unidos, porque Liberia se inicia particularmente con esto que ya estaba presente en Garvey y que a veces reproducía críticamente Dubois, que era esta idea de África para los africanos y por ende vuelta a África por parte de los afrodescendientes. Esto no es solo una proclama progresista, sino que también va a ser una proclama conservadora. El propio Lincoln, que de nuevo se le dice el padre del abolicionismo en Estados Unidos, planteaba justamente, en pos de evitar la anomia social, expulsar a todas las personas afrodescendientes desde Estados Unidos de vuelta a África. Una África totalmente desconectada de su vivencia y de sus cosmovisiones, ya eran varias generaciones, ni hablar, y que no tenía que ver justamente Liberia con ninguno de estos puntos máximos de expulsión forzosa de personas esclavizadas, como yo mencionaba, África Central y África Occidental. Ahora bien, Liberia además fue una de las cunas de la explotación del siglo XX por parte de Firestone, pero bueno, podemos hablar eso más adelante. Igualmente, yo mencionaba, trasciende un discurso económico, particularmente por Booker T. Washington, y más bien habla de un proyecto político ideológico mucho más amplio y mucho más rico. La próxima, por favor. Y acá tenemos a varios de los padres fundadores justamente de esa segunda línea del panafricanismo, algunos de ellos africanos, otros, todos ellos africanos, pero no todos de ellos formados en África. Porque justamente dependiendo de qué tipo de colonización estamos hablando, de tipo más directo o indirecto, estamos hablando justamente de muchas personas que se fueron a formar, por ejemplo, a Francia. Y en esos contextos particularmente estudiantiles, de estudios superiores, es donde entran en contacto entre sí. Y en el contexto justamente de la participación africana integral que tuvo en la Segunda Guerra Mundial, va a haber un cultivo de lo que eventualmente serían ideales subversivos y anticoloniales, y en ello a veces armados. Yo acá particularmente resalto a Nkrumah como uno de los padres del panafricanismo y particularmente de lo que va a ser eventualmente la Unión Africana. Senghor y Césaire, que se referencian particularmente no solo como políticos, Césaire más bien de caribeño, eh, sino también fundadores del movimiento político-cultural que mencionaba, que era la negritud, Lubumba, que a mí me gusta mucho y particularmente en su enfrentamiento con Bélgica en torno a la explotación congolesa, en la cual se niega literalmente a agradecer
la concesión de independencia, que no fue concesión para la República Democrática del Congo. Y una figura que a veces es muy olvidada, que es Steve Biko, en Sudáfrica, que hace una, no mímesis, sino producción paralela a la de Secer y la de Senghor, que es la idea de conciencia negra y que conecta justamente con un territorio que ahora vamos a mencionar un poquito, que es Sudáfrica, y que va a tener su propia conceptualización de cómo va a ser la lucha anticolonial debido a la colonia de asentamiento que va a ser muy, muy particular en África Austral. La próxima, por favor. Y acá menciona otros tres intelectuales que a veces los mencionan más entre la escuela postcolonial o colonial, pero que están muy influenciados por el panafricanismo, con Frantz Fanon, Cheikh Anta Diop y Celery James, que cada uno de ellos no solo van a estar ligados a la intelectualidad panafricana, sino particularmente a la política. Frantz Fanon como psicólogo, como persona caribeña que viaja a África a luchar, particularmente en la lucha de liberación argelina. Cheikh Anta Diop va a ser uno de los más influyentes rescates de la historia africana y justamente va a tratar de hacer interactuar, porque hay una negación epistemológica de esas conexiones, a Egipto con África, que muchas veces se ha desterritorializado. Y C.L.R. James, y ahí lo conecto con Fanon, es justamente parte de esa tradición afrocaribeña y que nos va a hablar particularmente de los jacobinos negros, esta idea de cómo la Revolución Francesa influencia y es influenciada por la Revolución Haitiana. Y bueno, todos estos son coetáneos justamente entre sí y ni hablar, han hablado justamente en la plantilla anterior con muchos de estos fundadores del panafricanismo. La próxima, por favor. Ahora, si hablamos de historias, tendremos que hablar justamente de contrahistorias, historias contrapelo o historias críticas del panafricanismo. Y en ello, y se me puede justamente señalar ello, no hay mujeres, o parecería no haber mujeres, pero acá van a tener un rol minimizado, pero que fue integral en su momento, las hermanas Nardal, justamente en esas primeras reuniones del panafricanismo histórico de principios del siglo XX. Y dentro de lo que fue el intento de Garvey de establecer colonias en África para afrodescendientes y además un proyecto económico que conectara, que fue la Black Star, que ahora voy a mencionar un poquito más, había muchas mujeres y tenían una sección femenina, justamente, y ni hablar de todas las mujeres que participan de la lucha anticolonial y que no puede entenderse así esa segunda corriente del panafricanismo, que podemos hablar en Mozambique, podemos hablar en Argelia, podemos hablar en Sudáfrica, muchas mujeres que no solo participan de procesos políticos electorales, sino también de lucha armada. Ahora bien, también tengo que hablar de las contradicciones entre sí. Dubois y Garvey, que yo lo mencioné ahí muy por arriba por tema de tiempo, se pelean constantemente. Dubois odia a Garvey porque le parece muy radical. Y Garvey justamente critica a Dubois por tibio, por organizar estos congresos sin tener en cuenta justamente esos proyectos de vuelta a África o la necesidad a veces de la lucha armada. Y otro que justamente se pelea es Fanon, desde su posición, y ahí yo recomiendo muchísimo, si no lo han leído, ni hablar de Los Condenados a la Tierra, que es una de sus obras más conocidas, pero Piel Negra y Máscaras Blancas, en las cuales justamente critica a negritud, y en ello critica a Césaire y a Senghor, por la esencialización de la negritud como denominador común para la lucha de liberación, cuando él justamente critica cualquier forma de cooptación colonial de identidades, sea lo negro o lo tradicional, y más bien propone dar por tierra con todo ello y empezar de nuevo por parte de la lucha descolonial. En este sentido, y yo ya lo mencionaba, habría que hacer una crítica a esa composición de género, pero también de clase de esos padres del panafricanismo, particularmente pues son muchas veces personas muy bien formadas, con un manejo excelente y muchas veces superando a la metrópoli de la lengua,
y particularmente que justamente se van a volver, para bien, para mal, élites políticas en los procesos de descolonización. También hay que mencionar, porque que es importante, yo mencionaba el marxismo, el comunismo como una de esas aristas ideológicas que va a nutrir el panafricanismo, pero también una serie de rupturas, siendo paradigmáticos de ser, con el Partido Comunista, no por ello saliendo totalmente del socialismo, pero sí criticando algunas bases racistas de esa organización a veces vertical y particularmente en el seno de Europa. Continúo, por favor. Y acá no sé si se ve bien, pero quería también mencionar, yo mencionaba ahí África Occidental, cómo va mutando este uso de los colores, y yo mencionaba a Garvey. Kwame Nkrumah va a basar su propia bandera, la de Ghana, en justamente esta compañía de Marcus Garvey que se llamaba la Black Star Line. Y Garvey va a terminar siendo referenciado por uno de los movimientos político-ideológicos más importantes del Caribe, a veces muy malinterpretado, que es el rastafarismo. Y particularmente todo ello a su vez referencia ese eje o ese horizonte, a veces mitificado que yo mencionaba, que era Absinia o Etiopía, que va justamente a ser uno de los paradigmas de la posibilidad de no solo salir de la colonización o no caer frente a la colonización, sino también pelearla, que va a ser, por ejemplo, una de las luchas más fuertes y que va a marcar a los principios de la Italia fascista, que va a ser su pérdida militar frente a Etiopía. Y que esto además, y ahora sigo, va a ser referenciado e inspirado en otros movimientos panafricanistas posteriores. Continuamos, por favor, en la próxima slide. Ahí está. Entonces, yo mencionaba, si el panafricanismo justamente en el seno africano va a intentar hacer una serie de uniones político-ideológicas, a veces va a tener la forma de ensayos que no van a fructiferar, también por decisión de lo que va a ser posteriormente la Unión Africana, de intentos, por ejemplo, de la Federación de Mali-Guinea, la Unión de Guinea-Ghana y la Confederación Senegambia, que es decir, muchos de estos países que ahora están fragmentados entre sí, reconociendo esa artificialidad de las fronteras y particularmente la posibilidad de unión política y cultural, van a intentar hacer sus propios proyectos políticos que no seguían las fronteras heredadas del colonialismo. No obstante, en las primeras reuniones de la UA, que va a ser el antecedente de la Unión Africana en Addis Abeba, va justamente establecerse la necesidad o el pragmatismo respecto a las fronteras o líneas preestablecidas por el colonialismo, justamente para evitar, lo cual no va a pasar del todo, pero se va a intentar justamente, conflictos fronterizos, transfronterizos entre esas naciones independientes. Acá sí hay que mencionar justamente interconexiones entre África y América Latina, y particularmente de una noción política ideológica de liberación. Hay que mencionar también la Operación Carlota por parte de Cuba, que va a ser justamente el apoyo bastante decisivo que va a dar la victoria al MPLA en Angola, y que yo diría que es una de las razones, o tal vez una de las principales razones, que va a repeler las fuerzas del apartheid de Sudáfrica. Recordemos que Sudáfrica, una colonia de asentamiento en el África Austral, pero que también tiene que ver con Rodesia, actual Zimbabue, va a acelerar la independencia de Namibia, la va a posibilitar como tal, y eventualmente, por presión político-militar, no solo por el boicot internacional, es lo que va a posibilitar el gobierno de transición en Sudáfrica entre 1993 y 1994. O sea, no podemos entender esas luchas panafricanas por liberación sin también entender los aportes internacionales para ello. Continúo, ya vamos terminando.
Y acá justamente, si hablamos de contradicciones o intentos que han tratado de blanquear esos movimientos panafricanos y conexiones de afrodescendencia, yo quisiera ahí mencionar que una de las dos grandes ahora figuras del panafricanismo, primero fue Gaddafi, primero en ello se alejó del panarabismo, pero justamente va a ser una de las figuras emblemáticas de la refundación de la Unión Africana en 2002. Y Sankara, que muchas veces se le ha minimizado dentro de la bibliografía sobre el panafricanismo, muchas veces por este miedo a reconocer el carácter militar de ciertos proyectos panafricanistas, pero que ahora, particularmente en Burkina Faso, es retomado por otra de las figuras ahora importantes, que es Ibrahim Traoré, que va a justamente decir que está siguiendo esa línea de continuidad panafricanista, antiimperialista, anticapitalista de Sankara, con todas sus contradicciones. Y ahora un poco lo vamos a mencionar. La próxima, por favor. Acá no recuerdo si estaba en este slide y en el próximo, entonces lo voy a mencionar rápidamente, pero yo decía, una de las problemáticas o, bueno, contradicciones que hay que evitar justamente del panafricanismo es su fisionomía particularmente heteronacionalista, a veces militar, muchas veces masculina, y en algunos casos de élite, ¿no? Entonces, no por ello hay que negar estas genealogías, sino justamente retomarlas. Entonces yo mencionaba justamente la refundación de la Unión Africana, o lo que se conoce ahora como Unión Africana. Poco después de ello, se va a empezar a hablar de la sexta región, de la afrodescendencia como sexta región, las otras cinco estando en África. Y en ello particularmente en los últimos años ha habido en particular, perdón, específicamente en los últimos años ha habido un proyecto de Senegal, no solo del reconocimiento de su diáspora, sino también la inclusión de ese tronco colonial eh, como para la posibilidad de pedir la ciudadanía y a toda esa diáspora reciente de primera, segunda generación darle la posibilidad de votación. Cosa que tal vez, por ejemplo, para la Unión Europea, países como España es lo más común del mundo, pero que se ha vuelto también un reconocimiento de esa sexta región bastante reciente y que tiene una proyección positiva. Ahora, hablando ahí de contradicciones o de cosas incómodas, yo mencionaba esta cuestión angloparlante particularmente, de idealización de África, de idealización específicamente de la vuelta de África. Y que ocurre particularmente con Kenia, con Ghana. Du Bois, por ejemplo, va a morir en Ghana. Y que ha sido utilizado como punta de lanza particularmente para proyectos de gentrificación por parte de gente adinerada afroestadounidense que ha ido justamente a África y bueno, ha tenido proyecciones muy positivas, pero en ello no ve tal vez a veces las relaciones de poder en ello. Otra cuestión, y acá como para no confundir, yo mencionaba solidaridad e intercambio dialógico y político-ideológico entre afrodescendientes y africanos, pero no toda interacción es panafricanismo. Y acá yo mencionaría, por ejemplo, el uso de militares kenianos, particularmente que ya habían estado reprimiendo a su propia población civil, ahora en la nueva intervención en Haití, que tiene que ver con un blanqueamiento de las políticas de seguridad, particularmente de los cascos azules, y que ahora porque llevan soldados negros, supuestamente no van a cometer los mismos abusos que efectivamente cometieron hace menos de una década y particularmente por parte de las fuerzas nepalíes. Otra cuestión, en África hoy día, particularmente en Eswatini, en Ruanda, y justamente que ha sido muy combatido por parte de Senegal, es este recibimiento forzoso, porque si no te aplican aranceles, tarifas, para específicamente criminales, migrantes estadounidenses, que muchas veces son personas que no están indocumentadas. Y yo diría también, y esto voy a tomar particularmente el caso de Libia y de Marruecos, el uso de esos antecedentes coloniales, esa fisionomía que todavía queda
de las fronteras y de los territorios ultramarinos para el control contemporáneo migrante. Es específicamente en el corredor de Libia y específicamente en el corredor de Marruecos, conectado con Ceuta y Melilla, justamente que esas conexiones entre Europa y África se usan justamente para el control del movimiento de personas eh, subsaharianas, particularmente negra bantú, que son buscadoras de asilo. Entonces, digo, nada de eso es panafricanismo por más que hablemos de conexiones internacionales. Voy terminando entonces. Hace poquito, hace un mes, se hizo la publicación bastante esperada de la UNESCO de dos nuevos tomos de su Historia General de África y en ello, una de ellas es sobre la diáspora. Y es un trabajo precioso de más de 1000 páginas de acceso libre que justamente habla de esta sexta región africana, específicamente afrodescendiente. Y lo último que quería mencionar, y ahora podemos pasar a la próxima, es justamente esas formas de protesta y particularmente de presión por parte de primera, segunda, inclusive tercera generación de personas afrodescendientes en Europa que últimamente, por ejemplo, con los acontecimientos en Sudán, con los acontecimientos en Sáhara Occidental y en República Democrática del Congo, han peleado, porque vos lo ves muchas veces, quiénes son las personas que lideran esas protestas. No son personas europeas, anglosajonas, lo que se dice el SWAP, ¿no? Son muchas veces personas afrodescendientes. Y esto lo vemos desde España a Francia, a Bélgica, a Inglaterra. Entonces, esa sexta región ha también luchado con sus limitaciones desde la metrópoli para denunciar justamente complicidad en proyectos de guerra y particularmente de genocidas en el continente africano contemporáneamente. Pasamos entonces a la próxima, ya terminamos. Bueno, ¿qué vemos con todo esto? Que yo sé que fue mucho y le agradezco de verdad la atención. Es una posible genealogía lo que yo estoy planteando. Es una genealogía que obviamente va a tener sus miopías, pero que en ello, si bien posible, va a ocultar ciertas fragmentaciones, disidencias y contradicciones al seno de estos movimientos políticos e ideológicos. En ello, por ejemplo, yo mencionaba esos múltiples caracteres del panafricanismo que a veces no son cómodos o no son cómodos a lo que la idealización que quisiéramos hacer. Y a veces convive el marxismo, el cristianismo, el androcentrismo, particularmente el heteronacionalismo, esas revoluciones armadas, la complicidad, pero también el antiimperialismo, el anticapitalismo. Todo ello está contenido dentro por la propia heterogeneidad de estos movimientos. En ese sentido, yo creo que la- el mayor éxito de uno de los objetivos del panafricanismo que se ha mantenido a pesar de las guerras fronterizas que, por ejemplo, hubo entre Argelia y Marruecos, o ahora en Eritrea, o entre Ruanda y República Democrática del Congo, es el mantenimiento de la Unión Africana como esa organización supranacional que ha constantemente no solo sobrevivido embates políticos internos, sino también que los ha resuelto. Y es tal vez la organización más longeva, y si nos comparamos como ahora está la Unión Europea, tal vez es la única que va a sobrevivir. En este sentido, ha habido muchísimas reinterpretaciones y reapropiaciones del panafricanismo en el finales del siglo XX y particularmente en el siglo XXI, con todas estas contradicciones que estábamos mencionando, pero que particularmente en Burkina Faso están retomando esa línea con Tomás Sankara y esta idea panafricanista en su versión antiimperialista. Y esas alianzas internacionales que yo mencionaba como grupos de presión, particularmente entre juventudes africanas, que a la vez que hacen una protesta en su propia ciudad o pueblo natal, también lo hacen sus hijos, sus nietos en Europa, y que justamente tienen otras posibilidades de diálogo que tal vez por la falta de redes sociales o por la falta de diálogos intergeneracionales hace una década o hace 2 décadas no se podían, pero hoy es otra forma
de política internacional y particularmente de posibilidades de interconexión entre África y esa sexta región entendida como afrodescendencia o diáspora africana. Yo quedo acá, muchísimas gracias por la atención, me disculpo ahí por las cuestiones técnicas, pero de verdad gracias por el espacio. Bueno, David, si te parece, dejo de compartir. Sí, por favor. Y si te parece, pasamos a consultas o preguntas que tengan. Yo encantado. Alguien tiene, puede levantar la mano o escribirla por el chat. Mientras tanto, me gustaría hacerte una pregunta. De Sí, por alguna favor. manera, si tuvieras que proyectar esto que hablas de la Unión Africana, de cómo sigue existiendo, ¿qué crees que va a pasar con la Unión Africana Mm, considerando los nuevos gobiernos que hay en la franja del Sahel? O sea, ¿qué crees que va a mm. pasar en el futuro con la Unión Africana? Muchas gracias. Dejo ahí espacio si alguna persona y si no, ahora te contesto. Paso a contestarte así muy rápidamente. Bueno, efectivamente, la Alianza del Sahel es un movimiento relativamente reciente. Inició justamente, para las personas que no sepan, dar un poquito de contexto histórico. Una serie de golpes de Estado, particularmente en países del Sahel como Burkina Faso, Níger, Mali, que se unieron a partir de una convivencia, porque muchas de ellas son juntas militares, justamente en una crítica a la presencia francesa y específicamente a la falla del proyecto francés de repeler lo que se ha mal llamado yihadismo o lo que podríamos denominar un poquito más, de forma un poquito más precisa como islamismo armado. Una de las cosas que yo diría es, yo por ahora veo coexistencia, por más que la Unión Africana justamente se ha resistido a esa coexistencia. Tal vez lo que más ha afectado las formas tradicionales de integración regional ha sido la retirada de estos países del ECOWAS y particularmente ahora la retirada adrede, iba a decir, tiene otra palabra esa, conjunta del ICC. Ahora voy a mencionar tal vez por qué. Pero yo no veo necesariamente una contradicción en estos. Yo creo que justamente el deber de la Unión Africana es respetar esos otros proyectos políticos que efectivamente en el seno del territorio se están dando, con todas las contradicciones. O sea, a mí no me gustan los golpes de Estado, no me gusta el militarismo, no me gusta el androcentrismo, pero es la forma que ha acontecido justamente con las fallas del proyecto de rebelión, de repulsión militar francesa. Y lo que deberían ahora mismo apoyar, tal vez condicionadamente, no lo sé, es la situación paupérrima en la que se encuentra particularmente Mali ahora mismo, que tiene a la JNIM en su frontera, particularmente la capital Bamako, que para la persona que no sepan, esta es otra de las reconversiones del mal llamado yihadismo o islamismo armado, que específicamente fue en 2017, que se formó a partir de un montón de grupúsculos, uno de ellos Al Qaeda. Y lo que está ahora afectando particularmente a la capital es el aprovisionamiento de combustibles y que tranquilamente, si bien esos combustibles justamente están afectados en la ruta desde Costa de Marfil y Senegal, lo que debería apoyar la Unión Africana es la soberanía energética de ese país y un proyecto de seguridad regional, acompañando o no el Sahel, pero proveyendo porque posiblemente caiga, si no, el gobierno de ahora, que ahora está presente en Bamako, con todas las consecuencias que tiene para la población civil. Entonces, yo, para terminar un poquito, ¿no? Creo que es posible la coexistencia, creo que hay muchísima resistencia por parte de la Unión Africana. Eh, que sea o no panafricano, que sea o no antiimperialista, que sea o no antifrancés, prorruso, sinceramente no creo que tenga que ver ahora mismo la discusión. Estamos hablando de la supervivencia de un gobierno, de la estabilidad
de un país y la estabilidad de toda una región, que está totalmente interconectada porque cada vez que está perdiendo territorio Burkina Faso, está perdiendo territorio Mali y está perdiendo territorio Níger y toda la región del Sahel. Así que esa sería mi respuesta por ahora. Muchísimas gracias. A mí me parece que mandaron una pregunta por el Por chat favor. y dice, quería preguntar cuáles fueron las rupturas entre el marxismo y el panafricanismo que mencionaste anteriormente. Sí, 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 sí. Bueno, si hay alguna otra pregunta, la verdad, siéntanse libres para hacerlo. Yo, hay mucho de esto que yo no sé, estoy estudiando y también me gustaría dialogar en sentido eh, no solo de introspección, sino también desde la curiosidad y que también a uno lo mueve. Específicamente, como yo mencionaba, hay que resaltar que el comunismo fue una de las aristas del panafricanismo. Varios de las personas dirigentes que yo mencionaba, Kwame Nkrumah, en parte otro que yo no mencioné, que tiene también todas sus contradicciones, Jomo Kenyatta, están muy influenciados por el comunismo, por el socialismo, si lo quieren ver así como de forma más global. Pero yo mencionaba ahí una instancia específica, habría que rastrear cada personaje o cada corriente nacional en ello, pero que era lo de MSC, que él tiene una carta justamente al Partido Comunista en la que explicita sus razonamientos del por qué abandona y, y bueno, y tiene que ver, yo creo que más que con el comunismo como tal, o como el comunismo histórico, que en esa época era el Comintern, la Unión Soviética, yo creo que tiene que ver específicamente con ciertas miopías del comunismo europeo, y específicamente del comunismo europeo blanqueado, y específicamente en países como Francia, que hacen a esa limitación del entendimiento a veces por esta cuestión teleológica que a veces tiene un comunismo, el marxista economicista o un comunismo muy, que no se condice con lo que ha ocurrido históricamente, ¿no? Ni hablar de otras experiencias como la de China. Pero esta idea teleológica de primero desarrollo capitalista, después desarrollo de revolución comunista, comunismo, ¿no? O sea, esta noción de fases y específicamente yo creo que tiene que ver con una, yo mencionaba, no comunismo, sino cuestión europea, de ver es que en el sur global y específicamente en África, pero también en América Latina, no hay capitalismo. Eso es lo que dicen, ¿no? O eso es lo que decían, diferenciemos. Entonces era esta idea de, no, es que la esclavitud no fue capitalismo, fue el antiguo régimen. O no, es que el colonialismo no es parte del mismo modo de producción. Esto ya fue señalado por Lenin, esto ya fue señalado por otras corrientes del comunismo que veían justamente, fue señalado también por Cesea, que ven el imperialismo y específicamente en África como parte de esa puja capitalista por recursos y al racismo como una parte integral de ese funcionamiento. Entonces, yo creo que más que con el comunismo, y no, tomó a paradigma Césaire, leer esa carta que me parece muy interesante, yo creo que tiene que ver con el seno europeo de cierto comunismo, y esas miopías raciales que llevan a rupturas, que repito, no es ruptura total con el proyecto socialista, es específicamente con ciertos partidos comunistas a los que pertenecían cuando fueron estudiantes y viajaban a la metrópoli para formarse y en ello tuvieron su radicalización política y con ello volvieron a África. No sé si contesté la pregunta, espero que sí. Muchas gracias. ¿Alguno más tiene alguna pregunta? Está abierto el micrófono para todos y cualquier cosa puede mandar por el chat también. Yo tengo una duda. No me había quedado claro de antes que habías mencionado el uso del movimiento panafricanismo como punta de lanza de gente adinerada estadounidense. Quería preguntar bien cómo es eso, no entendí bien contexto y si es algo que es un fenómeno que se repite, por ejemplo, acá en Argentina o en Mm. Latinoamérica.
¿Me escucha ahí? Ok. A ver si te entendí bien, pero tal vez algo que dije mal y rápido. Como el uso del panafricanismo, estas interconexiones entre afrodescendencia y África para punta de lanza de gentrificación estadounidense, eso, u otra cosa. Ok. Sí, eso, la verdad que es algo que yo no he estudiado demasiado, pero justamente buscando información, porque un poco todo esto viene de la curiosidad, pero también desde una proyección académica. Había, por ejemplo, había como unas entrevistas del New York Times de gente que se iba a vivir a Ghana y a Kenia. Por eso también tomaba específicamente esos dos estudios de caso. Y mucha de esa gente, porque hay una diferencia justamente que tiene que ver también con dependencia económica y específicamente de las monedas nacionales, tienen un poder adquisitivo que ni Estados Unidos, ni muchísimo menos en África, tendrían trabajadores africanos y específicamente kenianos y ghanianos. Entonces, muchas personas, a veces, es como la despolitización de esa interconexión, ¿no? Y específicamente como una forma de, ay, me voy a ir a vivir a Ghana, ay, me voy a ir a Kenia. ¿Pero por qué? Con gente te referís a gente no racializada o Normal, blanca. sí, sí, exactamente. O sea, Claro. normal. Gente con algún poder adquisitivo económico que ven No estas tiene que ver con esta interconexiones, que se vuelta sienten a muy África que. expulsados de Claro. Estados Unidos por una situación racista que no solo tiene que ver con Jim Crow, sino tiene que ver con toda la despolitización a veces meritocrática de lo que fue después de los derechos civiles, la manutención de un Estado policíaco racista. Entonces dicen, me voy a África y en ello retomo mis raíces, lo que sea eso, y específicamente no voy a sentir esa expulsión. Y bueno, van justamente a países además, y no es adrede muchas veces, hay países que comparten lengua, porque es una de las lenguas oficiales el inglés, entonces no van a Mozambique, ¿me entendés? No van a Angola. Mm. Van a lugares donde se sienten cómodos, van a lugares donde... Y esto es una problemática, yo diría, no solo de la población civil, sino también toda esta industria de la ONG, que específicamente muchas veces va a habitar espacio del sur global con la diferencia económica de ello y a veces para autorrealización subjetiva y proyectos humanitarios. Creo que es una discusión más grande, pero que específicamente yo cuando he visto esos nuevos proyectos de vuelta a África, hoy siglo XXI, 2025, estaba viendo estas vueltas individuales y bueno, también, y acá termino para no extenderme demasiado, tiene que ver con un antecedente, genealogías más grandes o que podríamos recuperar otras cosas. Por ejemplo, toda esta idea del Kwanzaa en Estados Unidos, que no sé si lo han escuchado, que es una idea como una religión no religiosa o cívica o construida contemporáneamente, que supuestamente retoma caracteres africanos, pero que tiene que ver también con, bueno, eso, parches, ¿no? O sea, como suturas a veces no tan reales. Y todo este interés por África, ni hablar del Swahili, y no, también proyecciona el continente, pero mucho imaginario estadounidense de lo que sería África y sentimiento de expulsión real de su propia sociedad. O sea, lo vería por ahí. No es algo que pueda verse reflejado en Argentina o en Latinoamérica, no es algo que pase acá. Yo creo que hay otros proyectos, No hay una si se quiere, relación de tan. gentrificación que no tienen Mm. que ver necesariamente con esta carga racial o sentimiento de pertenencia a un origen desde el cual uno fue cercenado, ¿no? A ver, yo lo veo en México constantemente y ha habido últimamente muchas marchas anti-gentrificación por ello, pero yo no creo que tenga que ver con el estadounidense que se ve interconectado con México. Esto es mucho más barato, puedo hacer una Mm. exotización de la sociedad receptora. Pero bueno, son movimientos de gentrificación. Ahora, esos contenidos ideológicos no son los mismos, pero bueno, tal vez uno podría decir el efecto es el mismo, no lo sé.
Ahí también tiene que ver con cómo la sociedad de Ghana y Kenia, ni hablar de otras, por ejemplo Sudáfrica. Sudáfrica es una de las grandes receptoras, porque también Sí, alto manejo del inglés, que no pasa del todo, creo que en Nigeria, por ejemplo, pero está lleno de los mal llamados expats, ¿no? Que es esta idea despolitizada del migrante que dicen, no, yo soy expatriado. Y Sudáfrica está claro. lleno de gringos. Pero bueno, muchos de ellos son gringos blancos. Y tiene que ver también con una fisionomía específica de Sudáfrica que yo en algún momento he señalado, que es esta colonia de asentamiento y continuidad del apartheid económico que nunca fue totalmente cercenado, aún después de la asunción de Mandela y de la nueva constitución del 94. No sé, no sé si contesté. No, sí, sí, sí. Muchas gracias. Había quedado como medio en el aire y quería Sí, sí, sí. tocar más. Gracias. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Si no, podemos ir finalizando si les parece. Bueno, siendo así, David, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y por la clase que nos diste. La verdad fue súper interesante y muy profesional, así que nada, te agradecemos mucho por tu tiempo y a todos los que se conectaron. Bueno, muchísimas gracias de nuevo por el espacio, la posibilidad de conversación. Me disculpo de nuevo por el tema técnico y espero que haya sido al menos introductorio. La idea justamente es que sea un espacio de debate y específicamente el eje sea la afrodescendencia. Y agradezco mucho esa proyección desde SEDEMA y específicamente desde Argentina, como para empezar a carcomer un poco estos discursos que todavía pululan en América Latina y específicamente en nuestro país. Así que muchísimas gracias de nuevo por el espacio.